Alfonso Zárate es analista de Noticieros Televisa. Maestro, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. ¿De pronto brotaron los expresidentes? Sí, inclusive hay algunas lecturas en los medios de comunicación que dicen Salinas está de regreso, pero también Fox, pero también Calderón. Y yo creo que a algunos les llama la atención este protagonismo de los presidentes, quizá porque recuerdan que no hace mucho tiempo había una regla no escrita en el sistema político mexicano. Y esa regla no escrita era la del silencio de los expresidentes. ¿Se respetó se llegó a respetar realmente? Yo creo que parcialmente, pero sobre todo hay que recordar que en el maximato, es decir, a partir del asesinato del caudillo de Álvaro Obregón, lo que hace el jefe máximo, que es Plutarco Elías Calles, es tener un control sobre quienes ocuparon la presidencia en los siguientes años. Con mayor o con menor medida fueron peleles de Plutarco Elías Calles, Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio, Abelardo L. Rodríguez y el mismo general Lázaro Cárdenas. Pero lo que va a ocurrir es que Cárdenas, que era un militar y un político muy astuto, genera las condiciones para poder sacudirse de Calles y de los callistas y los expulsa del país. Y a partir de ese momento se establece la regla de que los expresidentes se ven mejor calladitos. Y lo hacen de alguna manera hasta, digamos, el periodo de José López Portillo. Cuando llega a la presidencia López Portillo, quien lo había nombrado, que era Luis Echeverría, decide intentar una especie de mini maximato y entonces le clava en la Secretaría de Educación Pública a Porfirio Muñoz Ledo, le impone a Augusto Gómez Villanueva como coordinador parlamentario y no solo eso, sino que hace declaraciones muy extensas al periodista Luis Suárez, que se publican en 2 libros, uno de ellos se llama precisamente Echeverría rompe el silencio. Y entonces todo este activismo lleva a que el presidente López Portillo dé un manotazo, saque de la Secretaría de Educación Pública a Muñoz Ledo, mande de embajador a Italia a Augusto Gómez Villanueva y al propio Luis Echeverría a las Islas Fiji. De tal manera que allí vuelve el presidente a decir, los expresidentes tienen muchos poderes, pueden cometer muchos excesos, pero solamente dentro de su periodo. En el otro, callados. Y yo creo que con el cambio, con la alternancia, se empiezan también de nuevo a romper estas reglas. Y lo que vemos ahora es, efectivamente, por ejemplo, a un Carlos Salinas de Gortari, que nunca se ha ido del todo, que presenta libros, que hace declaraciones, que se mueve de distintas maneras. Y lo vemos también en el caso de los expresidentes panistas. Vicente Fox, yo diría, fiel a su espejo diario, de provocador, de frívolo, sigue practicando el bullying político, que practicó mucho como candidato presidencial, a la Bastida le dijo la vestida, a Cuauhtémoc Cárdenas rajoncito, y hoy sigue haciendo lo mismo. En el caso de Felipe Calderón, Calderón estuvo este tiempo en la Universidad de Harvard, pero ahora regresa con el pretexto de su fundación, pero también a ver qué está pasando a dar en su entrevistas. partido, así es, y a tratar de ver si puede impulsar a su candidato, que de nuevo es Ernesto Cordero. Yo creo, Carlos, que cuando revisamos quizá los últimos 50 años de México, vemos con tristeza que la mayoría de los expresidentes no terminan con respetabilidad, con cariño de la sociedad, que la sociedad señala sus excesos, el enriquecimiento de muchos de ellos. Yo no extraña a un expresidente como don Adolfo Ruiz Cortines, que después de terminar su mandato podía caminar por las calles, podía irse a tomar un café a la parroquia con sus amigos y jugar dominó sin que nadie lo señalara de corrupto o de enriquecido. Nos hace falta mucho que los presidentes asuman un compromiso con la patria. ¿A qué atribuye, maestro Zárate, que de los 4 expresidentes, digamos, en activo, porque está también Luis Echeverría, pero totalmente desaparecido de la escena pública, los 2 priistas están peleados entre sí y los 2 panistas están peleados entre sí? Fox y Calderón peleados y Salinas y Zedillo peleados. Yo creo que en el caso de Salinas, digamos, él tenía un proyecto transmilenario. Sabemos muy bien que, digamos, como dominador del espacio de poder, él se imaginó que después de él, su sucesor sería Luis Donaldo Colosio. Y reforma la Constitución, inclusive el artículo 82, que prohibía que pudiera ser candidato a la presidencia quien no fuera hijo de padre y madre mexicano. Y yo creo que lo hace por ser rapuche, que además va a ser el secretario de Hacienda de Ernesto Zedillo. Así que el asesinato de Colosio le rompe el esquema a Salinas y entonces en ese momento tiene que designar al único que estaba en las condiciones constitucionales para hacerlo, que era Ernesto Zedillo. Así que Zedillo se convierte en nuestro presidente accidental. Y una vez que Zedillo llega a la presidencia, le plantean el asunto de Raúl Salinas y decide
que Raúl Salinas sea sometido a proceso y encarcelado. Y yo creo que eso genera una tensión brutal. Las dos, digamos, las dos intenciones máximas de Carlos Salinas como expresidente eran, según yo, en primer lugar, la libertad, obtener la libertad de su hermano Raúl, y en segundo lugar, recuperar la visión de su paso por la historia. Ya recuperó a Raúl Salinas, ya está libre, y entonces ahora de lo que se trata es de recuperar su paso en la historia. Y creo que en el caso de Fox y de Calderón ocurre algo similar, es decir, Fox quiso imponer como su candidato a Santiago Krill. Felipe Calderón se revela, tiene más conocimiento del partido, logra más apoyo y derrota a Fox en la elección presidencial. Así que tienen que ver mucho con la construcción del poder, el hecho de que hoy tengamos a esto. Y luego la otra cosa es los expresidentes que no tienen interés en mantener redes, ni mucho menos, que no eran animales políticos y que en consecuencia, como Zedillo, viven en las grandes ligas, cobrando en diferentes consejos, en actividades académicas, pero él como Miguel de la Madrid, digamos, no eran propiamente hombres de poder. Lo que sí fueron Luis Echeverría y lo que sí es Carlos Salinas. Maestro Zárate, muchas gracias.